En los estantes de la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, custodiado bajo estrictas medidas de seguridad, descansa un pequeño volumen de pergamino que ha derrotado a las mentes más brillantes de la historia moderna. No es un libro cualquiera. Tiene 240 páginas ilustradas a mano con dibujos de plantas que no existen en la Tierra, diagramas astronómicos imposibles y mujeres sumergidas en extraños tubos de fluido verde. Pero el verdadero enigma no son sus dibujos, sino su texto. Está escrito de izquierda a derecha en un alfabeto completamente desconocido, una caligrafía fluida y elegante compuesta por letras y símbolos que no corresponden a ningún idioma hablado o escrito en el planeta. Se trata del manuscrito Voynich, conocido popularmente en la comunidad científica como el libro más misterioso del mundo. Durante más de un siglo, lingüistas de renombre, expertos en lenguas muertas, medievalistas, y los mejores criptógrafos militares de las dos guerras mundiales, han intentado descifrar ni que sea una sola palabra de su contenido. Los mismos analistas en inteligencia que rompieron los códigos secretos de la máquina Enigma alemana o las claves navales japonesas dedicaron años de su vida a estudiar sus páginas sin obtener el menor éxito. El manuscrito Voynich se mantiene impertérrito, silenciando cualquier intento de revelar sus secretos. ¿Es el diario de un sabio medieval escrito en un código indescifrable para escapar de la Inquisición? ¿Es la enciclopedia ilustrada de una civilización olvidada? ¿O estamos ante la estafa literaria más elaborada y brillante de toda la historia humana? En este viaje a las profundidades de la criptografía y los enigmas del pasado, exploraremos la historia, las teorías y los análisis científicos que rodean al documento que nadie en el mundo ha logrado leer. La historia moderna de este manuscrito comienza en 1912 en el Colegio Jesuita de Villa Mondragone, cerca de Roma. El colegio atravesaba dificultades financieras y decidió vender en secreto una parte de su colección de libros antiguos. Allí apareció Wilfrid Voynich, un bibliófilo y anticuario polaco de amplio recorrido. Entre un montón de viejos tomos religiosos, Voynich descubrió el curioso volumen sin título ni autor visible. Adjunta al manuscrito venía una carta en latín firmada en el año 1665 por Johannes Marcus Marci, un sabio y rector de la Universidad de Praga. En esa carta, Marci explicaba que el libro había sido comprado por el emperador Rodolfo II de Habsburgo por la astronómica cifra de 600 ducados de oro, creyendo que era una obra secreta del famoso fraile y polímata inglés Roger Bacon. Voynich supo de inmediato que tenía entre sus manos una joya arqueológica. Dedicó el resto de su vida a hacer copias del manuscrito y distribuirlas entre los mejores lingüistas del mundo con la esperanza de que alguien pudiera traducirlo, pero todos fracasaron. A simple vista, el manuscrito se divide claramente en 6 secciones temáticas en función de sus misteriosas ilustraciones. La primera sección es la botánica. En ella aparecen dibujos de más de 100 especies de plantas y flores dibujadas con gran detalle. Sin embargo, cuando los botánicos intentan clasificar estas especies, descubren algo desconcertante. La mayoría son plantas quiméricas. Es decir, el dibujo combina las raíces de una especie vegetal conocida, el tallo de otra y las hojas o flores de una tercera, creando híbridos imposibles que no existen en el mundo natural. La segunda sección es la astronómica y astrológica. Muestra diagramas circulares con representaciones del Sol, la Luna y los signos del zodíaco. Curiosamente, los 12 signos habituales están representados, pero dibujados con detalles inusuales. Por ejemplo, en las páginas de Piscis o Aries, las figuras sostienen etiquetas escritas en el extraño idioma del manuscrito que parecen indicar nombres de estrellas o meses del año. La tercera sección es quizás la más inquietante, la sección biológica o balnearia. En ella se observan pequeñas figuras humanas, casi en su totalidad mujeres desnudas, interactuando dentro de una red de tubos, conductos y recipientes interconectados por los que fluye un líquido verdoso y denso. Se ha especulado si estos dibujos representan procesos alquímicos para la transmutación de la materia, alegorías de la reproducción humana o recetas de medicina medieval para baños curativos. Las 3 últimas secciones abarcan la cosmología, una sección farmacéutica con tarros y frascos llenos de partes de plantas medicinales, y finalmente la sección de recetas, compuesta por párrafos cortos marcados por pequeñas estrellas en el margen, muy semejantes a las fórmulas de un libro de remedios antiguos. Durante décadas, muchos escépticos sostuvieron que el libro era un fraude moderno fabricado por el propio Wilfrid Voynich para enriquecerse. Sin embargo, en el año 2009, la ciencia dio un golpe definitivo sobre la mesa. Un equipo de científicos de la Universidad de Arizona sometió 4 pequeñas muestras del pergamino a la prueba de datación por carbono 14. Los resultados fueron contundentes. Las pieles de ternera utilizadas para fabricar el pergamino se procesaron entre los años 1404 y 1438 en pleno Renacimiento temprano.
Además, los análisis químicos de las tintas confirmaron que los pigmentos utilizados coinciden con los usados en la Europa medieval, descartando que fuera una falsificación moderna. El pergamino es real, la tinta es auténtica, y el trabajo de caligrafía se realizó hace más de 600 años. Pero esto plantea un problema aún mayor. Si no es una falsificación moderna, ¿qué representa ese texto tan elaborado? A primera vista, el texto del manuscrito Voynich no parece un garabato aleatorio. La caligrafía es fluida, uniforme y rápida, sin signos de dudas, correcciones o tachaduras que indiquen que el escritor estaba inventando el texto sobre la marcha. Las letras están agrupadas en palabras separadas por espacios claros, y el texto sigue reglas de estructura gramatical idénticas a las de cualquier idioma natural. En la década de 1990, el uso de superordenadores y programas de análisis estadístico reveló datos fascinantes sobre el texto. Las palabras en el manuscrito Voynich siguen la célebre ley de Zipf, una regla matemática que se cumple en todas las lenguas humanas conocidas, desde el español hasta el mandarín. Esta ley establece que en cualquier idioma, la palabra más frecuente ocurre el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera, y así sucesivamente. Un texto inventado al azar, o una serie de garabatos sin sentido, no cumple con la ley de Zipf de manera natural, a menos que quien lo escriba sea un genio matemático adelantado a su época. Sin embargo, el texto presenta anomalías que desconciertan a los criptógrafos. No existen palabras de una sola letra ni palabras de más de 10 letras. Además, hay patrones de repetición absurdos. A veces, la misma palabra exacta aparece escrita 3 o 4 veces seguidas en la misma frase, algo que no ocurre en ningún idioma humano real. Esto ha llevado a los investigadores a dividir sus hipótesis en 3 grandes corrientes. La primera corriente sostiene que el manuscrito está escrito en un idioma natural mediante un cifrado de sustitución avanzado. Quizás una lengua europea hablada en el siglo XV, como el latín medieval, el provenzal o el alto alemán, convertida en código mediante un alfabeto inventado. Sin embargo, los métodos estándar de criptoanálisis por frecuencia de letras destruyen fácilmente los cifrados de sustitución simple, y cuando se aplican al Voynich, el resultado sigue siendo un galimatías indescifrable. La segunda corriente propone que el texto es un idioma sintético o construido. En el siglo XVII, algunos filósofos intentaron crear lenguas universales basadas en clasificaciones lógicas de conceptos. Si el autor del manuscrito creó un sistema lingüístico artificial 200 años antes de que se formalizara esta idea, explicaría por qué el texto cumple reglas matemáticas pero no se parece a ningún idioma conocido. La tercera corriente es la teoría del engaño medieval sofisticado. Es posible que un sabio o un estafador del siglo XV creara un volumen de apariencia impresionante utilizando una técnica de generación de texto sin sentido, como las rejillas criptográficas o combinaciones de matrices de letras. El objetivo habría sido vender un supuesto libro mágico de secretos a príncipes o reyes adinerados de la época, como el propio emperador Rodolfo II, que pagaban fortunas por objetos ocultos e insólitos. En los últimos años, con el desarrollo de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, varios equipos de científicos de todo el mundo han intentado pasar los textos del manuscrito Voynich por redes neuronales entrenadas en miles de idiomas antiguos. Algunos investigadores afirmaron en 2018 haber encontrado coincidencias con el hebreo o el dialecto náhuatl, pero cada uno de estos avances ha sido rechazado posteriormente por la comunidad académica por falta de consistencia en el resto del texto. El manuscrito Voynich sigue siendo un desafío abierto a la inteligencia humana. Es un espejo donde se reflejan la lingüística, la botánica, la historia y la ciencia de datos. Quizás algún día, un algoritmo de inteligencia artificial o el hallazgo fortuito de un segundo documento que sirva como la piedra de Rosetta del Voynich, permita finalmente leer la primera página. O quizás, el manuscrito continúe guardando su secreto para siempre en los estantes de Yale, recordándonos que el pasado aún conserva misterios capaces de doblegar toda nuestra tecnología moderna. El manuscrito Voynich nos demuestra que el pasado aún conserva enigmas capaces de desafiar a nuestras computadoras y redes neuronales más avanzadas. Nos recuerda que no todo está dicho en la historia, y que la mente humana, ya fuera para proteger un conocimiento prohibido o para crear el engaño más brillante de la época medieval, es capaz de construir misterios infinitos. Pero como siempre, me importa mucho vuestra opinión. ¿Creéis que estamos ante el libro más importante de la criptografía antigua escrito en una lengua o código perdido? ¿O pensáis que algún sabio del siglo XV logró vendernos la estafa literaria más perfecta de la historia? Dejadme vuestro punto de vista en los comentarios, porque me encanta leeros y debatir sobre estas teorías con todos vosotros. Si os ha fascinado este viaje por las páginas indescifrables del manuscrito Voynich, no olvidéis dejar un buen me gusta,
que nos ayuda enormemente a seguir trayendo estas historias al canal. Suscribíos a Mundo Curioso y activad la campanita de notificaciones para no perderos el próximo misterio que analizaremos juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Mantened siempre encendida esa llama de la curiosidad. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.